Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Mi nombre es Luis Cervera. Tengo el gusto de ser el director general del Instituto Latinoamericano de los Cereales. Es una iniciativa que comenzamos hace unos cuantos años y precisamente el día de hoy nos da mucho gusto poder compartirles ya varios de los resultados y los beneficios que queremos lograr. Sobre todo, queremos llegar a todos y para todas. Queremos darle al consumidor final, a la academia, al sector público, al sector privado, mayor información para que conozcan por qué comemos cereales, para que conozcan qué tienen esos cereales, por qué forman parte de nuestra dieta. Quiero darles la más cordial bienvenida en esta que será el primero de una serie de varios webinars donde vamos a estarles compartiendo la información de la mano directa de los expertos que han trabajado por muchos años con los cereales y no solo eso, han hecho muchos estudios sobre su procesamiento, sobre sus beneficios y muchas cosas más que nosotros como proyecto queremos que ustedes puedan usar, que conozcan más y que la decisión final sea precisamente de todos ustedes. Quiero darles también la más cordial bienvenida a los panelistas que van a estar con nosotros y mientras tanto que se conecten todos, vamos a dar unos cuantos segundos más. Déjenme platicarles, los invitamos primero a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Búsquenos como ilcereales.lat. Búsquenos en Facebook, búsquenos en el canal de YouTube, búsquenos en Twitter, en LinkedIn y por supuesto sigan nuestra página web que es www.ilcereales.lat. Ahí van a hallar muchos de los documentos que tenemos en un repositorio, lo que ya hemos desarrollado durante estos años, van a poder conocer más de los perfiles del gran comité científico que nos honra precisamente trabajando con nosotros y no buscando otra cosa más que informar y hacer mucho más amplio el conocimiento de por qué comemos cereales en nuestra dieta. De la misma forma también, déjenme ponerles una breve presentación, dando tiempo también para que se conecten todos. Queremos sobre todo darle gracias a los patrocinadores que nos ayudan este día, a Molencoemí, a Buehler y a Stern Ingredients México, empresas sin las cuales no sería posible también hacerles llegar todos estos contenidos y obviamente que está hecho para ustedes y justamente para que les saquen todo el provecho. El día de hoy vamos a tener una plática muy breve de una hora. Es el primero de una serie de varios webinars que tendremos durante todo este año. El día de hoy se llama Desarrollo de productos basados en cereales, mitos, retos y oportunidades. Y nos da mucho gusto que el día de hoy nuestro ponente principal sea el maestro Armando Conca Torres. Déjenme platicarles un poco sobre el maestro, precisamente para que tengan mucho más conocimiento de quién es y sobre todo el agradecimiento que le tenemos de que esté hoy aquí. Armando es químico especializado en alimentos por la UNAM y maestro en ciencias de los alimentos y nutrición por la Universidad de Manitoba en Canadá. Se ha dedicado al estudio de los cereales desde su siembra hasta su consumo en varios proyectos. Es investigador y consultor en innovación para la elaboración y procesamiento de alimentos. Dirige una iniciativa encaminada al desarrollo de aplicaciones analíticas en infrarrojo cercano para alimentos. Igualmente es académico en varias universidades públicas y privadas aquí en México. Es una persona de las que yo tengo este gusto de poder conocer y que ha desarrollado mucho más el conocimiento de los cereales y sobre todo ir más allá, cómo funcionan en nuestro cuerpo y por eso hoy este tema creemos que les va a ser muy útil, sobre todo para conocer qué es lo que nos estamos comiendo, qué es lo principal, es lo que todos queremos saber, qué me sirve, si lo puedo comer, si no lo puedo comer. Les dejo unos comentarios finales. Esta sesión se está grabando, se les compartirá una vez que esto acabe. Segundo, nos han preguntado mucho sobre una constancia de participación. Como tal, hacer un webinar no estaba considerada como tal, pero al ser una serie, una vez que puedan participar al menos en 5 de la serie, se les estará haciendo con todo gusto una constancia de participación para todos. Tenemos ya sus correos, su contacto y cuenten que se les hará. De la misma manera, agradecerles a todas las personas que se unen de México, de Perú, de Chile, Argentina, Ecuador, Colombia, de todas las universidades desde la Patagonia, subiendo hasta Tijuana, que están creyendo en este proyecto. Muchísimas gracias. Y bueno, sin más, yo quisiera que nuestro ponente pudiera darnos la bienvenida, darles gracias otra vez a todos los que se están conectando y pues bueno, está con ustedes el maestro Armando Conca Torres, que nos honra hoy justamente con este primer webinar de la serie IL Cereales. Muchas gracias a todos y las preguntas estamos hasta el final. Si las quieren ir poniendo dentro de este chat, yo las iré
agregando para poder preguntarle finalmente a nuestro ponente. Así que pues todo listo, mi querido amigo, el foro es tuyo. Gracias. Un favor, otra vez me pasó lo de la Vamos a hacer cámara, el ¿me cambio. pudieras Vamos a hacer hacer el el cambio. cambio para Claro que que me sí. puedan ver Claro y que pues sí. me conozcan, ¿no? Por lo menos me Claro vean que la sí. cara. Claro que sí. Listo, amigo. Muy bien, déjame ver. Sí, ya encendió. Ahí estás. El Muy foro bien, es todo muchas tuyo. gracias. Gracias por la presentación, Luis, y nuevamente bienvenida a todos, todas, esta mañana para que, si bien no es una clase, sí, de desarrollo de productos, ni química de alimentos, ni demás, es más bien, yo lo pondría como una serie de reflexiones alrededor de este tema de desarrollo de productos basados en cereales, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver en esta, poco más o menos una hora que vamos a estar aquí conectados? Aunque algunos estaba viendo en la lista de inscripciones que muchos o varios de ustedes están relacionados de alguna u otra manera con el área de cereales, entiendo que algunos otros no lo están. Y de hecho, aquellos que no están relacionados con el área de cereales es para quienes están enfocado este tipo de pláticas, ¿sí? Que tiene que ver con la parte de actividad de divulgación en el que está interesado o involucrado el Instituto Latinoamericano de Cereales, ¿no? A grosso modo, lo que vamos a ver es platicar un poquito sobre por qué la importancia de los cereales en la alimentación a nivel nacional y a nivel mundial, qué características tienen, ¿sí? Que a lo largo de la historia, desde tiempos, me atrevería a decir, desde eh, se desarrolló propiamente la agricultura, inició la agricultura, tenemos la presencia de cereales en la alimentación humana y también en la alimentación animal, una vez también que estos animales fueron domesticados para aprovechamiento de nosotros, ¿no? Platicar un poquito sobre esta cuestión de tendencias, y si bien algunas las podemos identificar, y vamos a platicar un poquito sobre ello, hay algunas tendencias interesantes ya consultando bibliografía un poquito más especializada que podrían darnos idea sobre qué es lo que el mercado, qué es lo que nuestro cliente, nuestro consumidor está queriendo y cómo nosotros que estamos en el área de como profesionales de alimentos, ya sea desde el punto de vista de química de alimentos, ingeniería de alimentos, nutrición, cómo podemos nosotros trabajar en conjunto para satisfacer estos requerimientos, estas necesidades, estos gustos que nuestro mercado y nuestro público consumidor nos está pidiendo, ¿no? Un poquito por ahí, y por ahí venía la parte en el título de mitos, también nos toca con profesionales de alimentos meternos en este tipo de cuestiones de mitos y falacias que hay alrededor del consumo y del aprovechamiento de los cereales. Entonces, vamos a platicar básicamente sobre esto, ¿sí? Como les mencionaba, los cereales han estado presentes desde el principio de la historia, me atrevería a decir, en la alimentación humana. Si bien fueron especies que crecían en forma silvestre, a partir de una muy paulatina y de muy larga duración, a base de observación, a base de experimentos, ¿sí? La raza humana ha hecho para proveerse de alimentos, fue que se empezó a la domesticación de los distintos cereales, sea trigo, sea cebada, arroz, maíz, etcétera, ¿no? Y entonces en la actualidad, así muy generalmente nosotros podríamos asociar a una civilización o a un área eh, de alguna parte del mundo, podemos asociar el desarrollo de esas civilizaciones con la domesticación y con el aprovechamiento de un cereal o cereales en específico. Lo más inmediato, ¿sí? Nosotros que estamos aquí en América, en la parte que se conocía como Mesoamérica, pues estamos muy familiarizados con lo que es la importancia del maíz en nuestra alimentación. Y no únicamente, aquí vamos a platicar en esta cuestión de alimentación, pero piénselo también, ¿sí? Cómo
ese aprovechamiento de los cereales por parte de nuestra sociedad también ha permeado en otros ámbitos como es a nivel cultural. Y piensen en todas aquellas festividades, ¿sí? Todas aquellas celebraciones, eventos culturales en los cuales también está presentes de una u otra manera los cereales, ¿sí? Entonces, no únicamente es a nivel de alimentación, tiene que ver también lo que es la parte cultural. Si nos vamos del otro lado, ¿sí? Si nos vamos del otro lado del mundo, en Asia podemos asociar el desarrollo, por ejemplo, con el cultivo y aprovechamiento del arroz, ¿sí? En Europa, a lo mejor con lo que es la cebada, la avena, etcétera, ¿no? Ya en un mundo tan globalizado, sí, como es el que tenemos, en realidad ya podemos nosotros tener acceso a la materia prima o a subproductos del procesamiento de los cereales en cualquier lado, ¿sí? Si bien habrá ciertas regiones en que hay una mayor producción de cereales de tal forma que permite su aprovechamiento local, pero también su exportación, ¿sí? Podemos encontrar muy diversa cantidad de productos. Y eso a su vez se refleja en la cantidad de productos que en el supermercado o en los mercados que nosotros podemos encontrar. Yo me acuerdo que de muy pequeño, eh, estando yo por la primaria, sí, primaria, secundaria y demás, que queríamos desayunar. La oferta, por ejemplo, de cereales para desayuno, pues era más o menos limitada, ¿no? Ahora ustedes pueden ir a cualquier supermercado, sí, etcétera, y hay una amplia gama. Ahorita poniendo el ejemplo de cereales para desayuno, pero hay una amplia gama de productos a nuestra disposición y de los cuales nosotros podemos escoger. Y cada uno de ellos tiene ciertas características, que es lo que vamos a ver más adelante, que es lo que cuando estamos metidos en esta cuestión de identificar tendencias y que eso me lleve a desarrollar, mejorar un producto o un servicio, ¿sí? Me permite a mí empezar a hacer preguntas interesantes desde el punto de vista como profesional de alimentos, ¿sí? Entonces, esto desde la parte de cultura, desde la parte histórica, ¿sí? En algunas civilizaciones se cree o se tiene evidencia incluso de que productos o subproductos del procesamiento de cereales se usaban como moneda, ¿no? Se cree, por ejemplo, que en las construcción de las pirámides de Egipto, una forma de pagarle a los trabajadores es a través de pan o algo que se asemejaba a pan y cerveza o algo que se asemejaba a cerveza, ¿no? Que no tiene nada que ver, por ejemplo, con lo que nosotros conocemos hoy en día como cerveza, pero digamos, desde ese entonces ya se empieza a tener este tipo de productos, ¿sí? Con esa idea en mente, ¿sí? No se me asusten, la idea no es entrar a todos estos números, pero quisiera hacer esta presentación de estos datos. Esta es una tabla, ¿sí? En toda la diapositiva, en todas las diapositivas, viene en la parte de abajo la fuente de donde se obtuvo. Entonces, si posteriormente tienen interés en tener parte de estos datos, con mucho gusto se los podríamos hacer llegar. Bueno, yo en lo personal no tengo ningún problema de compartirles esta información, ¿sí? Y esta tabla muestra, ¿sí? En forma global, ¿sí? A nivel mundial, cuál es la contribución a partir de, en términos, cuál es la contribución de distintos alimentos a las calorías en una dieta, ¿sí? Ya la transformé para efectos de facilidad y tomé los datos del 2009 y lo que es interesante ver, ¿sí? Es que más de la mitad, ¿sí? Más de la mitad viendo este circulito, este pie, ¿sí? Más de la mitad de las calorías, ¿sí? Que nosotros consumimos y necesitamos para nuestra sobrevivencia viene de especies vegetales, ¿sí? Y si se fijan, ¿sí? En los tres primeros lugares a nivel global de alimentos que proporcionen esas calorías son cereales, ¿sí? Estamos hablando del trigo, estamos hablando del arroz, estamos hablando del maíz. Y luego ya en cuarto lugar, pues tenemos a una leguminosa como es el caso de la soya. Y hablando aquí, tanto a nivel, por ejemplo, a nivel de grano,
¿sí? El trigo no se consume así tanto como grano, tal cual, como es el caso del maíz aquí en nuestro país, sino también hablando y considerando, por ejemplo, todos los subproductos y productos que obtenemos a partir del procesamiento de estos granos, ¿no? Eso por una parte, o sea, lo que me interesa ver es que vean desde el punto de vista de lo que necesitamos para funcionar, para movernos, para que se lleven a cabo todas nuestras reacciones metabólicas, esa energía proviene en su mayor parte, más de la mitad, de cereales, ¿sí? Otra cosa que también, y eso lo recalco en mis cursos, ¿sí? Por ejemplo, que doy, es que si bien, como mencionaba hace un momento, eh, ustedes podemos ir a un supermercado, tenemos una gran variedad de productos a nuestra disposición por cada categoría. Algo que se ha observado, y eso debido a la globalización, es que sí, efectivamente hay una variedad de productos, pero también las materias primas a partir de las cuales se obtienen estos productos son cada vez menos, ¿sí? O sea, estamos a partir de, leí en una publicación, a partir de a lo mejor 10 alimentos, se obtiene la mayor parte de los alimentos que tenemos disponibles para nuestra alimentación. Eso presenta un riesgo. Eso presenta un riesgo porque en la eventualidad de alguna enfermedad, catástrofe, guerra, que le pegue a la producción de estos primeros alimentos, tiene un impacto muy, muy grande en la alimentación humana. Y algo muy cercano que a lo mejor ustedes pueden constatar es lo que está pasando, por ejemplo, allá en Europa, en la guerra entre Ucrania y Rusia, ¿sí? Ucrania es un país muy fuerte en cuanto a producción de cereales y esa guerra impactó a los precios en específico del trigo en los mercados mundiales, ¿sí? Estamos tan conectados que eventos que pasan del otro lado del mundo nos empiezan a impactar. ¿Qué pasa si empieza a haber aumento de precio? Pues eso se va pasando a través de toda la cadena de procesamiento y eventualmente le puede llegar al consumidor en términos de que los productos sean más caros o que sean más difíciles de conseguir, ¿no? Eso es lo que quería ejemplificar con esto, ¿sí? Esto es acuérdense que esto es a nivel mundial. A nivel local, esto podría cambiar, ¿sí? Podría ser que a nivel local, aquí en el país, el maíz subiera un poco más, ¿sí? Yo siempre hago el ejercicio cuando doy cursos y cuando empezamos a hablar de cereales, siempre hago el ejercicio. A ver, vayan a la cena, por ejemplo, en este caso que estuvimos a distancia, les doy un tiempo para que vayan a la cena y trate de identificar, ¿sí? Hagan una lista de todos aquellos productos, ¿sí? Cuya elaboración tiene cereales, ¿sí? Ya sea como ingrediente principal o ya sea que tenga algunos otros ingredientes que a primera vista no será tan obvio, pero que provengan de cereales. Solamente lo primero que se nos ocurriría ver, pues sería, por ejemplo, cuestiones como pan, pasta, ¿sí? Harinas, ¿sí? En algunos productos, ya viendo más las etiquetas, podríamos identificar eh, otros subproductos, por ejemplo, por el caso de uso de maltas, por ejemplo, en el caso de la cerveza, en el caso maltas diastásicas, maltas con actividad enzimática, o en otros productos, por ejemplo, en cereales para desayuno, maltas no diastásicas, maltas que no tienen actividad enzimática, ¿no? Entonces, a lo que voy es que la presencia de los cereales, evidente o no tan evidente, es muy importante en nuestras cocinas, ¿sí? Y otra vez regresando, el hecho de que haya algo que afecta a la producción mundial, especialmente en las principales regiones productoras de cereales, tiene un impacto muy grande en nuestra alimentación y la forma que pudiéramos nosotros comprar o hacernos llegar esos alimentos, ¿sí? Para ello, hay iniciativas y no estarán enterados, no sé si estarán enterados, me parece ser que es en Noruega, ¿sí? Más arriba del Círculo Polar Ártico, hay una bodega. Algunos le dicen que es la bodega del fin del mundo, ¿sí? Esto es arriba del Círculo Polar Ártico, en una isla. Hay una bodega donde están guardadas
semillas de todas las, y material de todas las variedades de vegetales que hay en el mundo, o las más representativas por lo menos, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Y de hecho es una bodega en el cual eh, está hecha para que resista terremotos, para que resista incluso bombas. Hace poco por el cambio climático se inundó y no hubo afectaciones a la bodega. Entonces hay lugares donde ya se está pensando en estos escenarios y se guarda la información para que en el caso de suceda esto, tengamos un repositorio en el cual podamos recuperar esa información, ¿sí? Por ejemplo, aquí en México tenemos al Centro de Mejoramiento de Maíz y de Trigo, que está en Texcoco, que fue fundado a partir de la Revolución Verde en el siglo pasado, por ahí de los años 50, 60. ¿Sí? Ese centro hace algo muy parecido, ¿sí? Tiene un reservorio de todas las variedades en el país, de material genético de diversas especies de trigo y de maíz. ¿Sí? Son cámaras de congelación donde están guardadas toda esta información. A la vez que, por ejemplo, este instituto también se encarga de llevar a cabo, podríamos verlo incluso como desarrollo de alimentos, se encarga de desarrollar variedades de trigo y de maíz mediante cruzas, no crean ellos organismos genéticamente modificados, sino mediante cruza tradicional, con diversas técnicas para llevar a desarrollar variedades de trigo y de maíz que puedan ser usadas, y esa es la misión del CIMMYT, así se abrevia CIMMYT, ¿sí? Que puedan ser usadas en regiones donde haya hambre o donde haya necesidad de alimentar a la gente. ¿Sí? Esa es su misión, y la tenemos aquí muy cerquita. La tenemos aquí en Texcoco, ¿sí? Entonces, todas estas actividades dan idea de la importancia que tiene los cereales en la alimentación, ¿no? Ya a nivel más local, ¿sí? Esta es información de las guías alimentarias y de actividad física. Podemos observar, aquí es una recomendación, son recomendaciones de porciones de diversos alimentos. Podemos hallar, aparte de los cereales, verduras, lácteos, etcétera, dependiendo del grupo etario, ¿sí? Este que estoy remarcando aquí es en el caso de los cereales. También hice una adaptación de la información e hice un promedio porque, de hecho, me regreso tantito. ¿Sí? Porque, de hecho, está dividido por edad, pero está dividido en si son, en este caso, si son niñas, si son niños, si son hombres, si son mujeres o son mujeres. Yo hice un promedio para efectos de facilidad. Y lo que es interesante observar es que desde el punto de vista nutricional, ¿sí? Las recomendaciones que nos dan dependiendo de qué edad tenemos o del grupo de edad que nos interesa. Y esto es interesante desde el punto de vista de desarrollo de productos para efectos de ver cómo vamos a desarrollar, qué carga, por ejemplo, vamos a tener en este caso de cereales a la hora de desarrollar un producto alimenticio, dependiendo de a quién esté enfocado. Pues podemos aquí nosotros ver que por ejemplo, a nivel de 2 hasta un poco antes de 4 años, sí se recomienda hasta 3.5 porciones de cereales en promedio. Y este va aumentando conforme vamos creciendo hasta llegar a un máximo de un poquito antes de los 19 años. Sí, fíjese, todavía estamos muy jóvenes y hasta ese punto es la máxima recomendación de hasta 9.8 raciones. ¿Sí? De ahí empieza a disminuir. ¿Sí? Entonces, esto nos da una idea de, como les mencionaba, a la hora de desarrollar un producto, qué carga o la proporción de cereales o de otros componentes del alimento que yo puedo usar para desarrollar un producto alimenticio, ¿sí? Me lleva esto entonces a, ¿por qué una de las enfoques, aparte de la cuestión de calidad en las carreras donde está involucrado alimentos, ingeniería de alimentos, química de alimentos, se hace mucho hincapié o actividades en torno al desarrollo de productos alimenticios? ¿Sí? Básicamente porque pues, la población es cambiante, los gustos, las tendencias que podemos identificar nos orillan
y nos dan oportunidades en el caso de las empresas grandes y también de emprendedores, oportunidades de negocio al proveer de productos que satisfagan necesidades o que cubran alguna necesidad o a que ayuden a resolver algún problema, ¿sí? Eh, Parecerá sencillo y una de las cosas, y a veces cuando yo empezaba a estudiar química de elementos, ellos decían, pues ¿qué tanto puede involucrar un desarrollo de productos alimenticios? Y a través de los años se da uno cuenta que es algo bien complejo, ¿eh? Bien complejo, ¿sí? Que involucra múltiples disciplinas, que involucra no únicamente a gente que estamos involucrados en el área de alimentos, sino tenemos que colaborar con ingenieros, tenemos que colaborar con nutriólogos, tenemos que colaborar con gente en marketing, gente, contadores, un montón de cosas para que un producto que sale de la cabeza de alguien, ¿sí? Llegue a través de toda una cadena de eventos y actividades, llegue hasta sus mesas, ¿sí? Y puede ser bastante complejo. Por ejemplo, les mencionaba, podíamos verlo como un ejemplo de desarrollo de productos, el desarrollo de estas semillas en estos centros de investigación, para que se den una idea desde que se inicia un proyecto para mejorar una semilla que a lo mejor va a ser enfocada a paliar el hambre, por ejemplo, en ciertas regiones de África. De ahí a que se hacen varias cruzas, se evalúan esas cruzas, se ven cuáles son las cruzas más viables y se vuelve a resembrar y resembrar y sembrar hasta tener las características deseadas al final. Y de ahí pase a propagación y de ahí pase a que ya se distribuya a los países de interés. Pueden pasar de 10 a 12 años, ¿eh? De 10 a 12 años. ¿Sí? Para darles una idea. No es en el caso en específico de productos alimenticios que a lo mejor vemos en el súper, pero no es una cuestión de meses, ¿eh? Es una cuestión pueden ser meses o puede ser incluso años en el que se dan todo este tipo de actividades para desarrollar esos productos que nosotros vemos en casa. Y además, también lo que vamos a ver en unos momentos, nosotros pensamos en productos alimenticios y a lo mejor pensamos en aquellos productos que vemos en el supermercado, que están empacados, que a lo mejor ya está en esta categoría, y lo pongo entre comillas, de ultraprocesados, ¿sí? Pero también involucra a todos estos productos que nacen de emprendimientos, ¿sí? De hecho, de personas, de individuos, de pequeñas empresas que ven como una oportunidad de negocio, de subsistir, el desarrollar un producto alimenticio, ¿sí? O incluso no únicamente producto alimenticio. Aquí podría yo sustituir este producto alimenticio por servicios alimenticios también, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de de toda esa gama. Entonces, podríamos hablar a veces nos enfocamos o pensamos en producción de alimentos a nivel industrial, pero también podemos pensar a nivel más micro, más pequeño, más a nivel de emprendimiento o incluso hasta negocios a nivel artesanal. Cada uno tiene sus características, ¿no? Cada uno tiene sus características, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que, por lo menos a modo personal y en el grupo a lo mejor de profesionales con los que coopero eh, en este campo, ¿sí? Siempre les mencionamos, bueno, al momento en que tú empiezas o quieres empezar un emprendimiento y está desarrollado, está relacionado con alimentos, ¿sí? Les proponemos usar esta herramienta para quien no lo conozca. Esta es una adaptación de una herramienta original, que es el lienzo de modelo de negocios. Normalmente, y se los digo por experiencia de hace 30 años que yo salí de la universidad de licenciatura, y normalmente, y llevamos nosotros una materia que se llama desarrollo de alimentos, las propuestas que hacíamos se enfocaban en este campo central, ¿sí? Que dice propuestas de valor, ¿sí? ¿Sí?
que básicamente era decir, mi propuesta, el alimento que quiero desarrollar, tiene estas características y las personas o para estos fines. Y de aquí nos salíamos, ¿sí? Me atrevo a decir que de aquí nos salíamos. Lo que estamos tratando de hacer, y por lo menos a mí, por ejemplo, me apasiona la parte inicial del desarrollo de la idea que va a conducir a la propuesta de un producto alimenticio, ¿sí? Entonces, lo primero que propongo es, antes de, y es algo bien, y se sigue repitiendo conforme sigo haciendo estas actividades en los talleres y en los cursos que doy, la gente inmediatamente se lanza a proponer cosas. Sí, no sé cuántas veces me han propuesto proponen hacer tortillas con frijol, tortillas con chile, cuestiones con el amaranto, etcétera, etcétera. Pero lo que tratamos de hacer, y siempre la recomendación que tratamos de hacer es, sí, está bien, pero vamos haciéndolo de una forma metodológica con cierto orden, ¿sí? Y esto es importante y vital en el caso incluso de emprendedores o pequeñas empresas, que una de sus limitantes es el acceso a capital o el capital que pudieran tener, y a veces también el recurso humano, que a lo mejor una empresa muy, muy grande, un gigante de los alimentos, pues tenga cubierto ese aspecto. Pero aún así, ¿sí? A nivel de cómo funcionan estas empresas grandes, pues hay que justificar cada una de las acciones, ¿no? Entonces, una de las cosas que siempre hacemos es a ver, ¿qué problema, necesidad o deseo tú quieres solucionar antes de proponer cualquier cosa? ¿Sí? ¿Qué problema, necesidad o deseo deseas tú solucionar? ¿Sí? Y nuevamente yo les digo, vean a nivel local, a estos emprendedores y a estas pequeñas empresas que normalmente es aquí me enfoco. Vean a nivel local, ¿qué problema, necesidad o deseo tú detectas en tu entorno más cercano? Y a partir de ahí, ¿tú qué puedes proponer para solucionar ese problema? Entendiendo el problema como aquello que a tu mercado, tu cliente no le gusta hacer, no le gustaría llegar a, o algo que lo aqueja, una necesidad entendiéndolo como aquello que está relacionado con cuestiones básicas, por ejemplo, en la base de la pirámide de Maslow, que tiene que ver con nutrición, alimentación, cobijo, etcétera, ¿no? O puede ser un deseo, ¿sí? El antojo es un deseo y puede incluso enfocarse en eso. Entonces, ¿qué propuesta estás haciendo? ¿Sí? ¿Hacia qué segmento está enfocado? Definir bien hacia qué segmento está enfocado. Yo siempre les digo, no hay productos para todos. Si bien, si nosotros pensamos en estos productos masivos, hay productos que todo el mundo podría comprar o podría consumir, cada uno de los productos tiene bien pensado hacia quién está enfocado. ¿Sí? ¿Qué características tiene el mercado hacia cuál está enfocado? ¿Sí? ¿Qué le gusta, qué le disgusta, qué piensa, qué hace, qué interpreta como éxito, qué interpreta como falla? Y toda esa información nos permite hacer enfocarnos muy bien en qué producto le vamos a enfocar, ¿sí? No me voy a meter en los demás, ¿sí? En todo lo demás, pero todo lo del resto de esta herramienta, ¿sí? Tiene que ver cómo me hago llegar, qué actividades necesito yo tener para tener ese producto o ese servicio. ¿Qué recursos necesito? Si necesito alianzas o gente de fuera que me pueda apoyar. ¿Cómo me comunico con ese mercado? En la parte de abajo, ¿cómo va a ser el flujo de dinero? ¿Cuál va a ser los costos? ¿Cuáles van a ser las entradas de capital para que todo esto funcione? ¿Sí? Entonces, y ahorita, por ejemplo, específicamente en la Facultad de Química, que es donde estoy dando clases en la UNAM, ya hay programas de emprendimiento desde los primeros semestres en donde los alumnos se les ya empieza a dar este tipo de formación, ¿sí? No únicamente meterse en la química, la física,
de desarrollo de un producto, sino que involucra lo que hay alrededor, ¿vale? Sí. Eh, ¿Qué podemos? Y una de las fuentes de identificar qué oportunidades tenemos allá afuera, pues es el de identificar tendencias, ¿no? Esto lo saqué de un reporte de una revista de énfasis alimentación y suena muy interesante, ¿no? Si me voy a lo básico, el cliente siempre va a querer algo que sea conveniente y algo que pueda comprar con el dinero que pueda tener. Pero hay bastantes más cosas muy interesantes que nos pueden dar una idea de qué es lo que está, hacia lo cual nos podemos enfocar. Y me llamó la atención este artículo porque plantea un par de cosas muy, muy interesantes, ¿no? Y a lo mejor algunos de ustedes, si están trabajando en industria, las pueden identificar. Dice aquí que las compañías exitosas serán las que mejoran la salud del planeta y de la población, adoptar el enfoque de un activista. Cada vez más, ¿sí? Los consumidores de entrada ya tienen mayor fuente de información, ¿sí? Ya tienen acceso a una mayor información y los aparatos que tenemos en nuestras manos son prueba de ello, ¿sí? En cualquier momento, si yo tengo una duda, puedo consultar diferentes fuentes de información para llegarme, o si quiero yo salir de alguna duda o tener características, ¿no? Que esa información sea fidedigna, no, es otro asunto, ¿sí? Ese es otro asunto. Y eso también mencionaré algunas cosas más adelante, ¿sí? Pero estos consumidores ya están más informados y por ende, ¿qué nos están pidiendo a nosotros como profesionales? Nos están pidiendo que tomemos en cuenta problemas que tenemos como sociedad. Los que les mencionaba con la herramienta anterior es identificar qué problemas hay. Y a veces en mis cursos, yo a propósito les digo, a ver, piensen en algo eh, a nivel social, que les esté afectando a nivel social en su comunidad, en su entorno. Y aquí entrarían, por ejemplo, cuestiones ¿sí? Que tendría que ver, por ejemplo, con cosas como desperdicio de alimentos, como aprovechamiento más óptimo de materias primas, ¿sí? Hay un video por ahí, se los puedo hacer llegar la liga pues, posteriormente, si así lo desean, de un inglés que está metido en estas cuestiones de hacer actividades en torno a reducir el desecho de alimentos. No sé si sabrán ustedes, pero a nivel global y a nivel local es muy parecido. El 33, aproximadamente entre el 33 y 35% del alimento que se produce se tira. Y mucho de ese alimento es completamente comestible, ¿sí? Tiene que ver o empieza desde la parte del transporte que se hace desde el campo, prácticas que hay en el campo, prácticas de almacenamiento. Y poner un ejemplo muy chistoso, ¿no? Él decía, y relacionado con cereales, en los restaurantes, si se fijan, cuando nosotros pedimos un sándwich, no nos dan la tapa del pan, pensándolo en un pan de caja, ¿no? Sí. Y él decía, entonces yo me preguntaba qué pasaba con en esas tapas de pan. Y él dice que es un activista que se la pasa en los basureros de los restaurantes y de hecho pone fotos. Y es impresionante ver que hay una foto, sí, que atrás, en la parte de atrás de un restaurante donde están los botes de basura, están todas las tapas de ese pan de caja. No se aprovecha y se tira. A mí eso se me hace algo criminal, ¿sí? ¿Qué podríamos hacer dentro de esto? ¿Qué puedes tú o qué podemos nosotros como profesionales de alimentos hacer o proponer para si nuestro mercado no quiere consumir esas tapas e incluso ahorita hay productos en los cuales ni siquiera hay las orillas ya le quitaron las orillas del pan? ¿Qué podemos hacer con ese, entre comillas, residuo, que no es residuo, ¿no? ¿En qué otra cosa lo podemos aprovechar? Y tiene que estar relacionado también con esta otra, ¿sí? Ser más conscientes de lo que consumimos.
ser más conscientes eh, de lo que comemos, ¿sí? Y esto no entra más que en una cuestión es una cuestión de educación desde las primeras etapas, ¿eh? ¿Sí? Que los niños, ¿sí? Y eso también entra dentro de las actividades del Instituto Latinoamericano de Cereales, es poder llegar a esta población y empezar a tener este tipo de pláticas. A mí me gusta mucho esta cuestión con los jóvenes, con los niños, que sean conscientes del valor que tiene los alimentos que están consumiendo. El educarlos a que reducir en lo mayor, pues ser más consciente en términos de reducir el tirar alimentos, al tener una mejor educación a nivel de nutricional e incluso a nivel de producción de alimentos, ¿sí? ¿Cómo pueden hacerse ellos más conscientes de qué es lo que comen? ¿Sí? Yo no soy de la idea de demonizar eh, los alimentos, entre comillas, ultraprocesados. Tengo ahí yo mi cuestión con esa clasificación, ¿sí? Pero más bien es una cuestión de frecuencia, ¿sí? Sí, o sea, es malo que yo ande consumiendo ciertos productos que encuentro en el súper, altos en calorías, altos en grasas, pero no hay problema que yo los pudiera consumir de vez en cuando, ¿sí? Pero ¿cómo me voy a dar cuenta? Haciéndome consciente de lo que consumo, ¿sí? Y obviamente todas estas actividades tienen que ver con desarrollar dietas y productos para estas dietas que ayuden a tener un planeta más saludable, ¿sí? Nos estamos acabando el agua, ¿sí? Cada vez más hay un aumento mayor de población. Ahorita ya la población de India ya es mayor que la de China, ¿sí? Y todos esos habitantes, todos esos que somos en el planeta, pues necesitamos alimentarlos, ¿no? 2, 3 veces al día. Entonces, ¿qué podemos nosotros proponer para este tipo de tendencias, ¿no? ¿Qué otra tendencia también se viene importante? La parte de personalización. Y esto lo vemos, por ejemplo, en otros ámbitos, por ejemplo, en el caso cuando ustedes van a tomar un café a una cadena muy famosa de color verde. Sí, yo siempre digo que ahorita ya casi necesitamos un diplomado para pedir un café, ¿no? Sí. Pero lo puedo pedir con la leche que yo quiero, que tenga espuma o no espuma, con un café a lo mejor incluso de determinada región del país o de determinada región del mundo, ¿sí? Entonces, ¿qué podríamos nosotros ofrecer para, antes que eran productos muy genéricos, proponer productos que el cliente o nuestro mercado diga, me están pensando en mí que tengo esta necesidad particular y me están ofreciendo este producto, ¿sí? Por ejemplo, a nivel de un ejemplo muy claro, hay una cadena de restaurantes que tiene cervecería, ¿sí? Eso me pasó el año pasado. Que una de las y estaba enfocado para niños, pero se me hizo muy interesante que para los niños ofrecían un menú de pizza, pero esa pizza ellos la podían hacer a su gusto. Y esa propuesta entraría en esta parte de personalización, ¿sí? Les llevan la masa, les llevan los ingredientes y ellos se preparan su pizza en la mesa, en la forma que ellos quieran, ¿sí? Ya que la prepararon, se la llevan, la hornean y ya se la regresan para consumirse en restaurantes. Se me hizo una idea genial, ¿sí? Eso lo llevé yo a mis sobrinos a hacer eso y estaban felices, ¿sí? Me decía, es que nunca me había tocado un restaurante en el que yo pudiera prepararme la pizza y lo que yo he observado, a veces piden una cierta pizza y empiezan a tirar cositas de la pizza que no les gustan. Otra vez, estamos enfocados a la parte de desperdicio, ¿no? Entonces me hizo una idea genial. Obviamente esta cuestión de atraer clientes, pero esta idea de que ellos personalicen lo que se van a comer en un periodo de unos minutos, ¿no? La tecnología, ¿sí? ¿Cómo se pueden desarrollar servicios con el uso de tecnología y con el uso, por ejemplo, de este aparato que siempre tenemos a nuestro lado, que es el celular? Que es un espía, ¿eh? Si lo ven así, es como una especie de espía. Recaba un montón de información
de lo que nosotros hacemos, de a dónde vamos, cómo podríamos utilizar, obviamente, bajo un marco ético, cómo podríamos utilizar toda esta información para poder proveerle de servicios y productos a nuestros clientes, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas, ¿no? Que se pueden hacer. Creo que lo más común es, a ustedes les habrá pasado si van en Google Maps o manejando, que pasan por cierta zona, les da recomendaciones de, desde talleres mecánicos hasta lugares para comer, tomando los datos de los lugares a los que ustedes han ido, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, que incluso esta tecnología yo podría tomar foto de un alimento, y ahorita con esto que está en boga de la inteligencia artificial, que pudiera yo tomar fotos de un alimento, de un pan, de una pizza, de un platillo, y que mediante estos algoritmos, ¿sí? El aparato, en este caso el celular, me regresara como resultados los ingredientes que pudiera tener, e incluso hasta recetas para que yo pudiera, si así lo deseo, reproducir ese producto. Pudiera ser algo así también, ¿sí? Y algo, ¿sí? Que yo creo que esto, aquí nos falta cuestión de trabajar, y ese es uno de los objetivos del instituto, es confiar más en la ciencia, ¿sí? Quitarnos, a través de estas pláticas, a través de estas charlas, en que la ciencia no es un demonio que trata de aprovecharnos de nosotros, sino que es una disciplina que tiene su metodología, y la idea es que avancemos como sociedad. Y en el caso de los alimentos, que podamos nosotros proveer de información, proveer de productos que permitan tener una alimentación más sana, más equilibrada, suficiente. Son 7 características los que manejan los nutriólogos de una dieta correcta, de una dieta óptima, ¿no? Que se nos quite el miedo a la ciencia, que se nos quite el miedo al procesamiento, ¿sí? Procesamiento se puede entender desde que yo agarro un semilla de maíz y la muela, y eso ya es procesamiento, ¿sí? Entiendo esta parte de lo que conocen como alimentos ultraprocesados, y reconozco, ¿sí? Que yo creo que como profesionales hemos abusado a veces en ciertas propuestas en el uso de aditivos. Y por eso esta tendencia, que también la podríamos meter aquí, esta tendencia de tratar de regresar a orígenes, ¿no? A ciertos orígenes, ¿no? En ciertos lugares a lo mejor no es posible, pero una de las propuestas de algunos cursos que yo he dado, muy interesante, no fue un producto alimenticio, sino fue un servicio de alguien que propuso, un alumno que propuso que él tenía un terreno de un tío suyo, y lo que él proponía es montar una especie de academia o de talleres en los cuales la gente podía llegar y podía recibir capacitación de cómo tener un huerto en casa, ¿sí? Y ahorita ya con la tecnología que se tiene en este ámbito, no es necesario tener un terreno muy grande, se puede hacer incluso en una azotea, ¿no? Entonces, opciones de este tipo, ¿no? Ya tengo aquí 18. Algunos ejemplos, ¿sí? Bueno, tendencias como lo que se conoce como reduced cooking, que tiene que ver con reducción de alimentos. Por ejemplo, en el caso de animales, nos enfocamos mucho en humanos, ¿sí? Pero yo siempre les digo que también hay oportunidades para producción de alimentos en el área animal. Por ejemplo, botanas animales que tienen cannabidiol, ¿sí? Para efectos de reducir el dolor, ¿sí? Por ejemplo, ya cuando los animales ya son mayores, ¿no? O, por ejemplo, soluciones digitales para productores locales. Hay, por ejemplo, yo conozco una persona de la comunidad judía que tiene como proyecto una aplicación en el cual conecta al cliente con los mercados o los abastecedores de productos alimenticios locales, ¿sí? Entonces, parecido, digamos, como cuando aquellas aplicaciones que conectan con los supermercados, pero aquí trata de conectar
al consumidor con los mercados locales, ¿sí? Y ya los mercados locales es un canal en el cual puedan mover sus productos, ¿sí? Entonces, hay muchas propuestas, ¿no? Voy a saltar esta parte de aquí. ¿Sí? A veces incluso podemos trabajar con procesos o productos alimenticios muy, muy tradicionales, ¿no? O sea, ¿qué más tradicional puede haber, por ejemplo, que es la producción de masa y la producción de tortilla? Y teniendo en cuenta la importancia que tiene en nuestra alimentación la tortilla y cómo nos ha pegado el aumento del precio de la tortilla en este par de años, ¿no? Aquí cerca de aquí de su casa, pues ya anda en los 22 pesos, pero entiendo que hay lugares que incluso están mucho más caros. Entonces podemos tener propuestas. Esto fue un ejercicio que tuvimos en una clase en torno a la nixtamalización, que es este procesamiento de grano de maíz en condiciones alcalinas, usando cal y con calentamiento, que viene desde tiempos ancestrales, ¿no? Y como un ejemplo, y lo dividimos en tres categorías, ¿no? ¿Qué alternativas hay en términos del proceso de nixtamalización, que es un proceso muy contaminante? ¿Sí? En algunos molinos no hay digamos que el necayote, ¿sí? El líquido que sale de la cocción del maíz es altamente alcalino. Y para poder desecharlo, pues hay que neutralizarlo, pero se utiliza una gran cantidad de ácido para poder neutralizarlo. Y muchas veces lo que hacen la gente que nixtamaliza y mucho a nivel local, pues literalmente lo tira al drenaje, con los efectos altamente contaminantes que se pueda tener, ¿no? Entonces, hay propuestas muy interesantes del proceso de nixtamalización, pues que se pueden hacer en ollas y con carbón, con leña, como tradicionalmente se hace. Pero hay propuestas muy interesantes en términos de que se puede usar energía solar, concentrado solar para el cocimiento y otras distintas alternativas que permitan eficientar el proceso de nixtamalización, ¿sí? Ese, por ejemplo, desde el punto de vista del proceso. No voy a leer todas las propuestas, pero son ejemplos que salieron de esta investigación que hicimos, ¿no? ¿Qué hay para disminuir el efecto contaminante, por ejemplo, del proceso de nixtamalización? ¿Sí? Por ejemplo, recuperación de compuestos en ejayote para producción de biocombustibles, ¿sí? Que no se tire, sino que eso se enfoque a otra industria que lo pueda aprovechar y proveernos de algo que nos pueda servir. Uso de nejayote para tratamiento de suelos ácidos, sabiendo que ese nejayote tiene un pH muy, muy alcalino, ¿no? Por ejemplo, para alternativas, ya vimos el proceso, ya vimos la parte de contaminación. ¿Qué pasa con aquellos productos que puedo tener yo a partir de la masa, ¿no? Y, por ejemplo, hay unos sí enfocados a productos al área alimenticia, por ejemplo, helado a base de harina de maíz nixtamalizado. Pero, por ejemplo, hay otras propuestas como usar el nejayote en producción de biopolímeros, como goma xantana, a partir de sacarosa, ¿sí? Digo, es aprovechar, y para todo esto necesitamos la cooperación de equipos multidisciplinarios, ¿no? Y que nos podamos meter a este tipo de cuestiones, ¿no? Esto a manera de ejemplo, ¿sí? Esto me dejo saltar para efectos del tiempo, ¿sí? Y les quería poner de ejemplo ¿sí? a nivel de emprendimiento, y tengo la autorización. Este chico es un exalumno mío, eh, Pablo, y él es egresado de gastronomía, es licenciado en gastronomía, pero como siempre digo en mis cursos, él bien pudiera haber sido químico, ¿sí? La parte química se le da muy bien y supo combinar la parte química con la parte de gastronomía. Y su sueño, desde que yo le daba clase, su sueño fue poner una planta de cerveza y producir su propia cerveza, ¿sí? Entonces, yo lo apoyé en cuestiones de
análisis y cuestiones de calidad de sus primeras pruebas de la cerveza. Esto que tienen ustedes ven aquí ya es algo, aquí es una foto de cuando él recibió su primer tanque. Sí, su primer tanque ya de acero inoxidable para la producción de cerveza. Antes de esto, sí, un par de años, yo creo que unos 2, 4 años, no, como 4 o 5 años antes de esto, él empezó con garrafones de agua, adaptando garrafones de agua, adaptando alguna manera se puso a leer y ahí es donde me hacía preguntas de cómo podía medir la presión interna de esos garrafones donde él estaba haciendo su cocimiento, donde él estaba haciendo su fermentación, ¿sí? Cómo podía monitorear y cómo podía él monitorear la fermentación, cómo podía monitorear la cocción, ¿sí? La cocción de la malta, ¿no? Y afortunadamente se enfrentó a varias cosas, ¿sí? Y esto lo pongo como ejemplo de que esta cuestión de desarrollo de productos puede ser un camino muy sinuoso y puede ser un camino muy pedregoso, ¿no? Se enfrentó él tenía él vive en Tlalpan, y tenía un bar, y era muy interesante porque él combinaba la producción, su producción de cerveza, esta es su cerveza, ¿sí? Eh, Combinaba la producción de cerveza y lo maridaba con los platillos que él daba a sus clientes en ese bar, ¿sí? Y eventualmente él también se enfocó no solo a la producción de cerveza, sino también a la producción de miel. Él produce también su propia miel y también él cura su pulque. No hace el pulque, él adquiere el pulque de cierto productor, creo que es del Estado de México, y él lo cura, ¿no? Pero lo que voy es desarrollo de productos. A veces pensamos en estos productos que vemos en supermercados, pero puede empezar en actividades de este tipo. Y yo siempre, cuando doy clases, ustedes tienen todo el conocimiento para, si ustedes desean, iniciar sus propios negocios, ¿sí? Obviamente, como les dije al principio, pues siguiendo metodologías, siguiendo cierto orden, ¿sí? Para poder llevar el barco a buen puerto, ¿no? ¿Sí? Entonces, y ahora lo que, digamos, también está en tendencia es usar todo este tipo de herramientas. La herramienta que les presenté del lienzo de modelo de negocio entra dentro de toda una serie de distintas metodologías que, así en forma muy, muy, muy somera, a ver, trata de no sacar productos 100% perfectos, trata de sacar prototipos. Trata de sacar prototipos que te permiten hacer pruebas rápidas y te permitan obtener retroalimentación y tú vayas pivoteando y vayas retroalimentando y vayas haciendo modificaciones para ir perfeccionando el producto. De hecho, de esto se trata todo este tipo de técnicas que van desde la fase de solucionar el problema, que es lo que les comentaba hace rato, hasta la fase de ejecución y ya presentación de producto final, ¿sí? De producto final en el mercado, ¿sí? En las empresas grandes, cada una abajo podrá seguir sus distintas metodologías, pero me ha tocado ver que incluso en empresas grandes, me comentaba alguien que trabajaba en una empresa muy, muy grande, y de hecho incluso a nivel internacional, y me contaba que tenían una planta piloto. Tuvo un exalumno que incluso desarrolló a nivel piloto un producto en esa planta, pero cambiaron las prioridades de la empresa y esa planta se vendió como chatarra. Ya no se usó y se vendió como chatarra. Quiero imaginar cuánto vale una planta piloto. Son millones de pesos. Algo que no se puede permitir. Bueno, ni siquiera incluso una empresa grande, ¿no? O sea, imagínense, son pérdidas de una inversión, ¿no? Y piensen, por ejemplo, en el caso de este exalumno mío, que hace su emprendimiento con esta planta artesanal de cerveza, ¿no? Entonces, la idea de todas estas metodologías, ¿sí? Es proveer de un orden, ¿sí? Una serie de herramientas que permitan ir avanzando en el desarrollo de productos, equivocarse rápido e ir cambiando, 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 que sea barato y tratar de llegar a buen puerto a la propuesta de un producto que sea exitoso, ¿no? ¿Sí?
ya voy cerrando mi presentación, que ya me alargo un poquito. ¿Sí? Hay un montón, muchísimas factores que hay que tomar en cuenta, ¿sí? No solo la cuestión de precio y la cuestión de conveniencia o facilidad de preparación de producto, sino también, y como profesional de alimentos debe ser lo primero, es esta cuestión de nunca olvidarse de la inocuidad, ¿sí? Que el alimento que estamos proponiendo, que ya que lo que estemos proponiendo no presenta un riesgo de salud para nuestro consumidor, en la mayor medida de lo posible, que tenga el mejor valor nutritivo que podamos ofrecer, ¿sí? Que sea viable su procesamiento, que tengamos que ver cuestiones de calidad, eh, que incluso podamos tener un programa de monitoreo y desarrollo de proveedores, ¿sí? Tengo una exalumna que trabaja en una cadena de restaurantes de origen colombiano, que es bien interesante la filosofía que tienen en términos de la gente que labora en sus instalaciones y en términos de cómo ellos desarrollan sus proveedores. ¿Sí? Es bien, bien interesante cómo todo esto juega un papel en la propuesta de productos alimenticios, ¿no? Y como les mencionaba, para esta cuestión de desarrollo de productos, no entra nada más la química y la microbiología, sino entra cuestiones de leyes. Piensen en la modificación de la norma de etiquetado, que en septiembre ya entra en la segunda fase, ¿sí? Cuestiones de estadística, cuestiones de nutrición, ingeniería, bioquímica, física. Todos estos profesionales entramos en conjunto para hacer realidad una idea y que ese alimento llegue a sus mesas, ¿no? Hay oportunidades, sí hay oportunidades, ya me gustaría cerrar aquí, y gustaría cerrar con un par de cosas. ¿Sí? Que el desarrollo de alimentos es un camino muy, muy interesante, pero es un camino que tiene muchas aristas y pudiera tener cierto grado de incertidumbre en ciertos puntos. Y para reducir esta incertidumbre es que nos tenemos que asociar con profesionales de distintas áreas, ver con estas herramientas cuál es la tendencia que podemos identificar y con el objeto de proponer productos que sean los más sanos posible. Es la idea, es el ideal, ¿no? Yo sé que hay productos allá afuera que a lo mejor no cumplan con esto, ¿sí? Que sean de adecuado valor nutritivo y que solucionen realmente un problema, una necesidad o un deseo de nuestro mercado, ¿no? ¿Sí? Eh, Dejando unas cositas en el tintero, podremos platicar aquí mucho tiempo más adelante al respecto, pero bueno, estoy abierto a preguntas que pudieran tener. Y si no, de todos modos, ahí están mis datos. Si alguien por fuera quiere comunicarse o le surge alguna inquietud o duda posteriormente, pues ahí están mis datos de contacto y con mucho gusto les contesto, ¿sí? Entonces, Luis, básicamente esta es mi Muy bien, presentación y estoy abierto a preguntas, ¿no? muy bien, amigo, muy, muy bien. A ver, ahí si me ayudas ahora para que pueda prender yo mi cámara. Justo tenemos algunas preguntas, estamos ya sobre el tiempo, pero sí quisiera que dediquemos unos cuantos minutos más justamente Te para hago poder. anfitrión. Ah, Listo. listo, gracias. Y sí podemos ver ahí. Muy bien. Pues miren, básicamente esto es lo que nosotros queremos compartir con todas y con todos. Tenemos un par de preguntas que nos hicieron favor de poner en chat, que si quieres te pido que por ahí comencemos y Sí, luego claro. algunos comentarios más. Nos preguntan la diferencia entre cereal y pseudo cereal. Ese siempre. Muy buena pregunta, ¿eh? Eh, Estrictamente hablando, y esto estamos hablando de clasificación botánica, los cereales entran dentro de la familia de las gramíneas, ¿sí? Todos los cereales entran dentro de la familia de las gramíneas. Entonces tú ahí vas a tener cereales, vas a tener al trigo, al arroz, a la cebada, al sorgo, a la avena, etcétera, ¿no? Hay algunos granos, lo que parecieran granos, que por tradición se han dicho que son cereales, por ejemplo, que es el queso muy recurrido, que es el amaranto. En realidad se le dice que es un pseudo cereal. No es un cereal desde el punto de vista botánico, o sea, no es una especie vegetal que esté en la familia de las gramíneas, pero su comportamiento y el aprovechamiento y procesamiento es muy semejante
a lo que se le hace a un cereal propiamente dado. Sí, entonces eso sería, si otra vez contestándome más cortamente, es que los cereales en estricto sentido pertenecen a la familia de las gramíneas, ¿no? Correcto. Y ahí, por ejemplo, también hablar de los trigos como el trigo sarraceno, el triticale, que luego es con lo que te venden harinas que según que no tienen gluten, Bueno, ¿cierto? el triticale sí es cereal, lo que pasa es que es el Ujú. único cereal creado por el hombre. Y eso a Correcto. partir de una cruza entre el trigo y el centeno, entre el trigo y el Correcto. centeno. Y mucho de esa investigación se hizo aquí en México. Así es. Justamente lo que comentabas de lo del CIMIT, platicarles que también CIMIT es parte también de nuestro comité Ujú. científico y muchas de las charlas que en un futuro haremos y los eventos también vamos a estar presentándoles mucho sobre la calidad, sobre la hibridación, granos nuevos y sobre todo con la parte de los procesos nuevos, porque hay mucha tecnología que no se conoce. Digo, ahí solo para redundar con esa idea del maíz, a lo mejor creemos y sabemos que hay muchos tipos de este maíz, pero cuando te preguntan sobre el trigo, piensas, pues es que trigo es uno, ¿no? No. No. Mismo el trigo suave, que el trigo durum para hacer pastas, para hacer sémola, que el trigo panificable. Entonces, cuando te das cuenta de eso, es justamente este mundo mucho más amplio. Y ahí lo que nos preguntan, Arman, es tu opinión de los cereales expandidos o inflados. ¿Qué es lo que opinas? En términos de, De a lo mejor, opinión general. como ¿Qué te cereal para desayuno. Así Como solamente cereal para desayuno. quiero. Me imagino que se está refiriendo a los cereales para desayuno, que es una categoría de cereales para desayuno, que son los granos inflados, ¿no? No sé si Puede, se refiere a eso. puede ser, pero me les te puso así abierto. O sea, básicamente es qué tanto yo como lo entiendo beneficia comer un cereal expandido o que esté inflado. A lo mejor pienso si conserva sus calidades, sus cualidades, pero bueno, en lo general, ¿cuál es tu punto de vista? Lo que ¿Ayuda? pasa es que ¿No ayuda? pienso, si pienso, estoy tratando de pensar si, de cuenta, tiene una bolsa de trigo y lo ve inflado, eso es algo muy difícil, ¿sí? Porque Ujú, la la cubierta externa de pericarpio es muy duro, ¿no? ujú. Entonces, algún evento que pudiera haber internamente dentro del trigo que pudiera inflarlo, no se ve. La verdad es que no se ve. Estoy pensando a lo mejor que a lo mejor se refiere a una categoría de cereales para desayuno que es precisamente granos inflados. Y uno de ellos puede ser el trigo inflado. Aquí ya Eh, nos dicen que es sobre lo de las calidades, justamente, amigo. Sobre la calidad del grano. O sea, qué tanto mejora, qué tanto se conserva, bueno. se cambia. Bueno, lo que pasa, sí hay diferencias, ¿eh? Hay una serie de pruebas que se hacen incluso desde la recolección, desde el centro, en los centros de acopio, para determinar la calidad del grano de trigo. Tiene que ver con cuestiones si viene dañado, si viene roto, si viene enfermo, si viene atacado por insectos, por ayeses, es un montón de cosas y se le hace una clasificación en términos de la calidad de ese cargamento o de ese lote de trigo. Y con Correcto. base en esa asignación de calidad es como se paga al productor y posteriormente ya en procesamiento es el destino que se le va a dar a ese trigo. Hay ciertas categorías, digamos las más altas de mayor calidad, que se enfocan a alimentación humana. Hay otras categorías que normalmente a lo mejor ya no aptas para consumo humano, que se van para alimentación animal, ¿sí? Si hay riesgo o no hay riesgo, créame que como profesional de alimentos, tendemos a usar las calidades de trigo de las más altas para Mm, elaborar los productos. Y también tiene que ver con una cuestión de procesamiento, ¿eh? ¿Sí? Normalmente aquellos trigos que tienen ya ciertos defectos presentan ciertos problemas en términos de procesamiento y en términos de rendimiento de los subproductos, entiendo, por ejemplo, harina, grasas, salvado y todo eso. Entonces, eso entra. Ahora, algo que se me olvidó mencionar, cada vez más hay una tendencia y especialmente en la alimentación animal, a no utilizar únicamente aquellas granos que no eran precisamente para alimentación humana. Cada vez hay una tendencia a utilizar granos de mayor calidad para darle de comer a nuestros animales. En su mayor parte entendiendo los perros y gatos, ¿no? ujú. Y demás. Entonces, como que también hay una tendencia en ese sentido, ¿no? Correcto. Fíjate que aquí me da gusto porque hay más preguntitas, entonces mientras aquí podemos seguir. Sí, yo no tengo problema.
A ver, justamente para conectar con esto del grano inflado, preguntan primero si los cereales expandidos o inflados son como las alegrías que se hacen en México. A ver, permíteme Sí, sí, sí. Sí, claro que sí. Mientras, dejen yo les te cuento, ahorita vamos con las preguntas. Vamos a estar haciendo muchos otros de estos webinars. El siguiente lo haremos para junio. Próximamente a través de las redes sociales y de la página les haremos saber justamente cuándo. El siguiente webinar vamos a hablar sobre pasta, sobre un tema que muchas veces creemos que es un platillo secundario, que a lo mejor se utiliza mucho en el Mediterráneo, pero para América Latina a veces es el complemento cuando puede ser un alimento completamente único y puede ser base de tu comida. Entonces vamos a estar ahí hablando igualmente justo de los beneficios de la pasta, de los mitos, de las realidades que eso tiene. Vamos a estar platicándoles también sobre masa madre, que es un tema que está muy en esta boga. Obviamente ya lo dijo Arman sobre el procesamiento. Vamos a hacer mucho más pláticas sobre esto y sobre todo de los temas que tenemos allí en boga, como lo de la dieta keto. No sé si vieron que en la pandemia la dieta keto estaba en una moda y de repente desapareció. Ahora lo que vemos es lo de la dieta paleo. Y igualmente estamos viendo lo de plant-based foods. Entonces, todos estos son temas sumados a los que nos han pedido, nos han pedido que toquemos el tema de la quinoa o de la quinoa, como se le dice allá en el Perú. Cuenten que con mucho gusto vamos con eso. Tú me dices, Armand, ¿ya listo? Ya, perdón, Muy ya bien. me andaba quedando sin No pila. pasa nada. ¿Me Entonces, vuelves a plantear, sí, otra vez claro la que sí. A pregunta? ver, era sobre el tema de los cereales inflados. Preguntan, es que son dos temas. Dicen, ¿los cereales expandidos o inflados son como las alegrías que hacen Ah, aquí en México? podría ser, ¿eh? Ok, Pudiera ser. Normalmente el procesamiento es tratarlos con, hacer un cocimiento con algunos, ¿eh? sí, Con vapor de agua, ¿sí? De tal modo que hagas un cocimiento interno y la misma presión interna que se genera por el contenido del agua del grano haga que el grano se infle hasta cierto punto, ¿sí? claro. Hasta cierto punto. Pero sí, podrías considerar algo, Ok. algo así. Y la última relacionada nos preguntan si el trigo expandido, o en este caso también el inflado, pierde sus propiedades. No, Ok, muy bien. no, 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 no. Muy bien. No, ahí sí te podemos asegurar que no. Una forma de corroborarlo, y ese es un papel también de nosotros que hacemos, es hacer una serie de análisis, tanto de punto de vista químico, físico, químico y nutricional, para Claro, asegurar que pues te damos en un producto que pues sea aprovechable, ¿no? muy bien. Contribuye a Hay tu un- mantenimiento. Muy bien. Hay una pregunta muy buena porque tiene que ver con el tema, con el gran tema del gluten y de lo que Mm, pasa con la panificación. Nos preguntan si se puede elaborar un pan o un panetón sin el uso de harina de trigo. sí, Ujú. sí, 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 sí. Completamente. De hecho, tú puedes ir ya ahorita, con esta globalización y con esta diversificación de productos, tú puedes ir a un súper y puedes encontrar fácilmente alternativas en este caso específico de pan, alternativas al uso de gluten. El problema todavía es que el gluten es un grupo de proteínas, son dos proteínas principalmente, que tienen características muy, muy peculiares y muy específicas, ¿sí? Y solo lo tiene el trigo. Y solo lo tiene el trigo. Digo, la cebada también tiene gluten, pero tiene otras características. Pero en el caso del trigo, tiene unas propiedades que dos cosas, me permiten, ¿sí? Tener cierta fuerza que permiten que la masa soporte todas las fuerzas que ejerzo sobre ella al momento de yo procesarla y que al momento en que, por ejemplo, un pan lo meta al horno, haga que no se rompa, ¿sí? Pero a la vez, ¿sí? Ese gluten permite tener cierta elasticidad que permite que el pan infle y tenga un pan de buen volumen cuando yo deseo un pan de buen volumen. Ahora, sustituirlo no es tan fácil, ¿eh? No es que yo agarre, pues este gluten lo sustituyo con esto. No, porque no se logran productos con estas características. Y normalmente lo que el cliente quiere, que, por ejemplo, gente que tiene cierta sensibilidad al gluten, el más extremo a lo mejor es enfermedad celíaca, pero hay diversos tipos de sensibilidad. No es tan fácil la sustitución. Entonces, normalmente lo que ustedes van a encontrar, y lo pueden ver en las etiquetas, es una batería de distintos ingredientes y aditivos con el objetivo de proveer esta resistencia y esta viscosidad, ¿sí? Normalmente se sustituye con harina de papa, harina de arroz, harina de maíz, pero hay que añadir emulsificantes, a lo mejor hay que añadirle alguna goma para tener algo muy parecido.
muy parecido. Y algo que todavía hay que trabajar es que siguen siendo productos caros comparados con el producto original. Así No, es, así no es. sé si ustedes adquieren un producto 40, 50 pesos, digamos el producto tradicional con gluten, Ujú, pues sin gluten se pueden ir hasta los 100 o más pesos, ¿eh? ujú. De hecho, algo que se tiene que ver, nos preguntan si para elaborar productos de cereales, llámese amaranto, linaza o el cacahuate, solo que eso no es un cereal, es otra Sí, cosa. sí. Preguntan si las caducidades, ¿cómo se determinan? Esto es, ¿cómo saber si la cosecha es fresca? Mm. Es una buena duda. Sí, y eso no sé, eso es difícil de corroborar ya al nivel del consumidor final, ¿eh? Eso se corrobora al principio, o sea, cuando se hace la recolección, y por eso se hacen toda esta serie de pruebas, ¿sí? Toda esta serie de pruebas que me permiten a mí saber precisamente eso. Si estoy hablando de un producto fresco, o sea, un grano convenientemente almacenado y recolectado, digamos, recientemente, o un grano que a lo mejor ya tiene cierto tiempo almacenado. Y si no se guarda en condiciones buenas de almacenamiento, puede haber desarrollo de hongos, huevecillos de insectos pueden crecer y entonces empieza uno a tener aparición de larvas, o aparición del insecto, o ese tipo de cosas, digamos, pero eso se ve en la parte inicial. Ahora, lo que hace la autoridad, entiendo la autoridad del gobierno, es obviamente todas estas normas que nosotros como productores de alimentos tenemos que seguir para ofrecer un producto alimenticio. Y créame que las auditorías son extensas, son frecuentes y son duras, ¿eh? O sea, no podemos utilizar ingredientes que no cumplan con la normatividad. Y aplica no solo para cereales, ¿eh? Aplica para cárnicos, para vegetales, para frutas, para ingredientes, etcétera. Mucha gente cree que los aditivos que ven en las etiquetas en los productos alimenticios los añadimos nada más porque sí y en los animales, en los niveles que se nos ocurran. Y no, todo eso está bajo norma, todo eso está Así es. regulado bajo norma, ¿no? Así es, así es. No, y eso ha hecho también que se reformulen muchas cosas y Ujú, esto lo que me viene, bueno, igual vamos a hacer un webinar sobre la estarina, porque también es ujú. un tema para entender por qué molemos las cosas, ¿no? Desde que nuestros Sí. dientes no están listos para que muelas tú este grano, obviamente llegar a por qué usamos harinas procesadas, por qué la harina blanca, que es muy necesaria para muchos procesos, igual ahora las harinas tanto integrales como de grano Ujú. entero, pero bueno, eso ahí será parte igualmente. Deja, voy con la que sigue ya casi para cerrar. Nos saludan también desde Ecuador. Nos preguntan si puedes hablar un poquito más sobre la extrusión y en dónde lo enmarcarías para las nuevas tendencias. Típicamente, sí, hay varios cereales para desayuno, no todos, por ejemplo, poniéndolo como ejemplo. Bueno, para que no sepan, un extrusor es un equipo que básicamente tiene una cámara de mezclado, ¿sí? Y un mecanismo que normalmente es un tornillo sin fin que la masa que se está mezclando, después de mezclado, la empuja hacia un extremo, ¿sí? Y al final del extremo yo tengo una salida en la cual tengo un dado formador, ¿sí? Em, Piensen, por ejemplo, en productos como la sopa de letras, piensen en cereales para desayuno, todos aquellos cereales para desayuno que tienen forma, ¿sí? Huesitos, abanicos, coditos, etcétera, pasaron por un extrusor. Y hay varios tipos de extrusores. Por ejemplo, en el de las pastas se dice que es una extrusión en frío porque no hay un cocimiento de la pasta, sino únicamente es un formado, ¿sí? Piénsenlo como una jeringa tremenda. Ese es un extrusor, ¿sí? O sea, ustedes empujan y al final tiene una salida y yo le puedo dar forma a la silla, o a las duyas, ¿no? Es con la que usamos en repostería, algo así. Entonces se utiliza mucho, básicamente para dar forma y en el caso de otros procesos para hacer cocimiento también. O sea, hay extrusores que tienen zonas donde se da cocimiento de la masa o del producto y después se le da forma. Eh, Cereales para desayuno es un ejemplo típico. Eh, los pellets, el alimento para perro y para gato, se elaboran por extrusión, ¿no? Y las temperaturas que se tienen dentro del extrusor incluso pueden ayudar a bajar carga microbiana. Pudiera usarse así también. Muy bien, ¿no? Muy bien. Hay distintas opciones, ¿no? Sí, no, es que es justo eso. De hecho, también cuando haya oportunidad, algunas de las cosas también les vamos a mostrar cómo funciona un molino,
porque uno Sí. piensa, pues mueles, no, bueno, hay molinos Mm. robotizados totalmente, que es una joya verlo, ¿eh? Pero Se bueno. puede dar un curso de 4 meses fácilmente de pura molienda. Así es, así es, así es. Ujú. Y bueno, hay una pregunta muy buena. Como saben, aquí tenemos muchos técnicos de la industria, del gobierno, pero también muchos de los alumnos y parte de la academia. Así que pone alguien que nos pregunta aquí, profesor, ¿cómo considera que se lleva a cabo la dinámica de innovación entre proveedores de materia prima, productores de productos para panificación y cliente y el consumidor final? Esto quiere decir, ¿es unidireccional o es más como una Mm. sinergia o parte de algún punto en particular? Depende lo que yo he visto es depende de la organización, ¿sí? Hay empresas que tienen muy bien desarrollado lo que les acabo de mencionar, que es un programa de proveedores. Ujú. Entonces, por un lado, la empresa productora de alimentos tiene los requerimientos y las especificaciones que necesita para la producción de un producto alimenticio, ¿sí? Muy Y bien. por otro lado, pues puedes tener toda una serie de proveedores que a lo mejor te puedan, cada uno de ellos, dar una solución distinta. Lo que Ujú. hace algunas empresas es tienen un programa en el cual se reúnen con, a lo mejor un abanico grande de proveedores, los van filtrando a una serie de un grupo más pequeño de proveedores, y con esos proveedores, que normalmente la industria lo que busca es tener opciones en proveedores, porque si a alguien le falla, tienen la opción de tener a otra persona, ¿sí? Así es. Con esos proveedores son programas en los cuales, digamos que hay una especie de capacitación hacia los requerimientos que se tienen para cierta producción de algún producto alimenticio. Entonces, es una cooperación, Ujú. por Correcto. así decirlo. Ahora, en términos de innovación, eh, aquí hay una cuestión que siempre es adecuado clarificar, ¿no? Se dice que aquí que en México somos muy creativos, pero poco innovadores. Se nos ocurren muy buenas cosas, pero nos cuesta trabajo aterrizar las cosas. Y Ujú. eso es lo que buscamos con todas estas actividades. Innovación tiene que ver con, sí, ser creativo, hay una idea, pero esa idea tiene que resolver un problema. Así Tiene es. que ser aplicativo y en el caso de una empresa, pues le debe redituar, ¿no? Así es. Sí, hay algo muy bueno que queremos que se sepan de la mano de Armando y también del Politécnico junto con la UNAM. Llevamos ya apadrinando talleres de desarrollo de productos de hace muchos años y pronto vamos a estarles platicando los avances y las innovaciones. Obviamente las primeras cosas que salen con un cereal son tipos de panificación muy, muy diferente, pero bueno, para no hacerles un cuento muy largo, nos han hecho hasta propuestas de salsas hechas con base con un cereal, nos han llegado productos como helado, hechos con esa base con un cereal, así que bueno, hay mil cosas que se puede hacer y justo sale de las chicas y de los chicos que justamente hoy están trabajando y creo que la parte más padre, que pese a que llevamos más de 10,000 años comiendo trigo, maíz, arroz, todavía tenemos muchas formas en las que lo podemos procesar y convertir para que te lo comas, ¿no? Pero bueno. Sí, y una de las cosas, y también que ya no me dio tiempo de ponerlo aquí, Sí, es que esta cuestión de desarrollo de productos está circunscrito así es, dentro de la misión, del objetivo de las empresas, así ¿sí? es, Dentro del objetivo del área y objetivos, a lo mejor incluso objetivos de ventas, objetivos de participación de mercado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? O así sea, no es. es un ente aislado, sino forma parte de uno y todo tiene que trabajar como una maquinita. Correcto. Tengo 4 preguntitas más, muy buenas, justo para no cerrar. Preguntan un detalle más de la extrusión. Preguntan, ¿a qué temperatura se alcanza la cocción del alimento? Pues En- depende del alimento. Sí, depende del alimento. Por ejemplo, en el caso de un pan, tú digo, nada más para tener idea, ¿no? Pues, Ujú. porque para cada proceso tiene sus propias condiciones, pero por ejemplo, un pan, tú horneas un pan a 180, 200 grados centígrados, ¿no? Así es, Va a así es. depender mucho del tipo de alimento, el tipo de la matriz, ¿sí? Ujú. Yo siempre les digo, un alimento a lo mejor estamos tan familiarizados con consumir alimentos, consumir productos de cereales, pan, pasta y demás, pero en realidad es una matriz muy compleja, muy, muy compleja, que digamos a nivel macro, pues tenemos ahí carbohidratos, tenemos grasa, tenemos eh, proteínas y demás, pero todos ellos están haciendo interacciones entre sí.
a distinto modo, ¿no? Por ejemplo, el caso del envejecimiento de pan, o sea, cuando el pan se hace duro o se hace viejo, tiene que ver con una transformación del almidón y la interacción que tiene con las proteínas Así es, que hay que en esa misma masa. Que podemos nosotros como químicos jugar con eso, ¿no? así Pero es. es algo complicado, ¿eh? Entonces, ¿qué temperatura hay? Va a depender de la matriz que tú tengas, qué producto alimenticio estés elaborando. Mi hermano, que es contador, a veces se desespera porque me dice, bueno, ¿y qué es mejor, esto o esto? Le digo, pues es que depende. Depende de lo que quieras tú, quieras hacer. El chiste es que sepas qué es lo que está pasando, ¿no? Así es. Hay una muy buena. A ver, respecto a los cereales para el desayuno, que por cierto, para agosto vamos a tener un webinar muy bueno con este tema, Ah, porque está en boga, porque a ti siempre que te dicen cereal, lo primero que uno piensa son en los cereales de esta caja, pero no, aquí ujú, estamos hablando ujú. de los granos, justamente. Nos preguntan aquí, ¿qué frecuencia consideran sea adecuada para el consumo? Primero. Dos, considerando que es el desayuno diario de algunas personas, incluyendo niños, ya que el contenido de los azúcares añadidos en los mismos es elevado en la mayoría. Entonces, ¿qué tan bueno, qué tan malo es? Yo ahí lo que antes yo sí les quisiera decir, hay mucha reformulación gracias a que se ha dado la tecnología. El azúcar que es parte, hay que también tener claro que no es parte de lo de la propiedad de lo del grano. Incluso tenemos muchas empresas que han hecho los cereales sin sellos. Entonces digo, es algo que hay que tomar ahí en cuenta, pero bueno, ¿qué es lo que opinas tú? ¿Qué es lo que te parece? Si se debe usar, si son de buena frecuencia, porque los que no comemos fibra, lo primero que decimos, quiero un cereal con fibra porque no sé qué. Cuéntame qué es lo que piensas. Pues es como todo producto alimenticio, todo depende de la porción y depende de la frecuencia. Sí, y esto está relacionado con lo que dijo Paracelso hace mucho tiempo. Sí, la toxicidad depende de la dosis. ¿Sí? Hasta el agua puede ser tóxica, ¿no? Otra vez, en el caso de los cereales, yo no si me pides recomendación, yo no lo recomendaría diario. ¿Qué tienen los cereales para desayuno? Son muy prácticos. Si ya eran prácticos en la caja, ¿sí? Y yo lo preparaba en mi casa, sacaba un platito de leche o a veces incluso como botana se puede comer. Mucho más ahora las ofertas que ya hay vasitos individuales que yo me lo puedo comer en el transporte público o en el coche, o incluso puedo mezclar yo cereal con un lácteo, sí, ya ahí ya nada más lo mezclo y demás. Y o piensen en las barras, ¿no? Que inicialmente empezaron como granola y después a alguien se le ocurrió hacerlo una barra que yo lo puedo comer, pues incluso mientras voy caminando, ¿no? Todo tiene que ver con la frecuencia. Algo que caracteriza a los cereales para desayuno es que si tú haces un análisis, son altos en carbohidratos y en altos en carbohidratos simples. Entonces no es muy bueno y especialmente para aquellos que pudieran presentar problemas con ingesta alta de carbohidratos, como pudieran ser los diabéticos. Ese es uno. Uh -huh. Y otro, también contribuyen, no todos, ¿sí? Pero también contribuyen con cierto contenido de sal. Si alguien está interesado, me puede escribir. Hay un estudio muy interesante inglés que usaron una metodología inglesa para evaluar distintas marcas de cereales para desayuno en el mercado mexicano. Y lo que encontraron es bien, bien interesante en términos de consumo y en términos de qué impacto tiene el diseño de las cajas Uh -huh. en motivar la compra. Es que aquí hay dos cereales para desayuno, hay que considerar. En cereales para desayuno, alguien es el que compra Uh y -huh. el que consume puede ser el mismo, puede ser distinto. Piensa en los niños. El niño no es el que va a comprar el cereal para desayuno, pero ejerce presión Uh para -huh. que la mamá o el tutor o quien sea compre el cereal para desayuno. E incluso algunos supermercados ponen el cereal para desayuno al nivel de los ojos de los niños. Uh -huh. Se maneja un montón de cosas, ¿eh? Cuando ustedes van al supermercado es bien interesante cómo se manejan muchas cosas de acomodo y demás. Si a ustedes alguna vez les dicen, es que ya me cambiaron las cosas, tiene una razón de ser, Uh -huh. Así tiene es, una así razón es. de ser, ¿no? Pero Así. si están interesados en eso de las yo tengo un artículo muy interesante que si quieren se los puedo Gracias por eso. proporcionar. No, Esa pues, sería mi opinión, ¿no? O sea, no no, lo sí, sí, y consumas tan sobre seguido, todo, ni tanto, ¿no? no, y sobre todo con lo nuevo, ¿no? Todos los cereales ahora que también es una tendencia, los productos hechos con grano entero, que eso es algo que también nos está Integrales. modificando cómo ya se hace, ¿no? Y tengo ya la última pregunta antes de ya poder cerrar. Tiene que ver con el gluten, tengo dos, así que te la voy a formar como una. Sí. Dice, el gluten en los cereales
inflados, se podría decir que casi ya no tiene gluten, y la No. otra dice, ¿las principales interacciones en un producto panificado sin gluten se darían con el almidón o no? A ver, la primera pregunta es, no, que el Correcto, gluten siga ahí presente. correcto, De ese no te libras. correcto. Eh, ¿Qué pudieras consumir como grano inflado? Pues pudieras consumir Arroz, aquellos productos que no tienen ese tipo de gluten. como el arroz. Sería el arroz, que sería el maíz, o si buscas proteína, pues el caso del amaranto, que ya vimos que es un pseudo cereal. Repítame la segunda, nada más. No, sí, 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 claro que Segunda sí. parte. Dice, si las principales interacciones en un producto panificado sin gluten se darían con el almidón. No, bueno, no únicamente, ¿eh? Como lo acabo de mencionar, es una matriz compleja. Si bien el almidón es el constituyente en términos de peso, porcentaje mayor constituyente, eh, tú tienes ahí en un grano de cereal aproximadamente entre 10 y 14% de proteína. Entonces tienes una buena cantidad de proteína que está interactuando y haciendo un montón de cosas, no únicamente con los otros macrocomponentes, que serían los carbohidratos y los lípidos, sino con pequeñas moléculas que tú puedes ahí tener, que se ha visto, por ejemplo, hay unos moléculas que se llaman arabinogilanos, que están relacionados con el envejecimiento del pan. Se cree que hay un papel en el proceso de envejecimiento de pan. Entonces, no únicamente es el almidón. Digamos, a lo mejor el almidón es lo más evidente porque pues, es el constituyente de la migaja, ¿no? Yo los invito a hacer un experimento y es algo bien sencillo en casa. Hagan unas bolitas en 100 gramos de harina, ¿sí? Pónganle unos 60 mililitros de agua, que 60 mililitros de agua será como un quinto de una lata de Ujú, refresco, ¿sí? ujú. Ujú. Sí, más, Mézclenlo, sí, mézclenlo bien, hagan una bolita como si fueran a hacer pan, ¿sí? Y vean cómo está la masita, ¿no? Se hace una masita con la cual todo el mundo estamos familiarizados. Esa masita, ¿sí? Llévenla al agua y lávenla al chorro de agua. Vayan sabiendo. Van a ver que el agua va a salir en la parte de abajo de cómo lo estén lavando, dependiendo si lo hacen en la mano o en algún recipiente que tenga para filtrar, va a salir blanca. Al momento en que ya salga menos blanca, vuelvan a ver esa masita y se van a dar cuenta que cambia de tamaño y cambia de color. Lo que hacen ustedes con ese lavado están quitando todos los componentes hidrosolubles o solubles en agua, que pueden ser carbohidratos, pueden ser algunas proteínas hidrosolubles y demás. Y la mayor parte de lo que ustedes se quedan en esa bolita, ¿sí? Es gluten, ¿sí? Y traten de manipularlo y van a ver la diferencia que hay entre la masa original y la masita de gluten. Y la diferencia se debe a la interacción que hay entre el gluten con el almidón. Para seguir con el experimento, esa bolita de gluten la pueden meter al horno, ¿sí? Unos 15 minutos al horno, a 180 grados centígrados. Sáquenlo, esperen a que se enfríe, sáquenlo y ábranlo con una tijera y vean la estructura interna. Lo que van a ver son todas estas, son como hilos y conexiones que hay, y eso es lo que pasa en un pan, ¿sí? Esa red de moléculas de gluten con moléculas de carbohidratos y de almidón ahí mismo, que hacen que se tenga esa estructura de la miga. Y es bien sencillo y bien visible, es bien padre ese experimento. Eso lo pueden hacer fácilmente en su casa, en la semana o el fin de semana. Muy bien, no, muy bien. Ay, Armando, pudiéramos echarnos horas y horas sobre Y esto, la verdad es que sí. pero yo quiero justamente dejar la expectativa para seguir con estos temas, con todo nuestro cuerpo de científicos. Primero que nada, darte gracias, darte un gran aplauso y reconocimiento. Gracias. Esto no es fácil. Platicar sobre esto y platicarlo de la manera tan clara, tan digerida que lo haces, es siempre digno de que se reconozca sobre todo la grandeza de las personas que nos ayudan a comprender qué es lo que nos comemos, por qué no lo comemos y que justamente beneficia lo que nosotros queremos poner sobre la mesa. Nosotros queremos ser un espacio abierto. Habrá cosas que se hacen bien que también vamos y se lo decimos a los que lo hacen. Oye, ¿qué crees esto? Tu fórmula a lo mejor te sugiero esto. Oye, ¿qué crees? Por ahí no va. También decir, oye, esto está bien hecho y también platicar con el gobierno para darle nuestro punto de vista. Oye, esto es necesario que se procese por esto, no por eso. Entonces, cuenten que con eso vamos a hacer muchas cosas más. Nos da mucho gusto que hayan formado parte de este primer capítulo del webinar del Instituto Latinoamericano de los Cereales.
Como les digo, próximamente tendremos el que sigue para el mes de este junio. Vamos a hablar sobre el tema de la estepasta, sobre los usos, también sobre los mitos, la realidad y qué es lo que pasa justo con las estepastas. Nos va a servir mucho que nos ayuden en redes sociales y por correo para que nos manden más temas, así como los que nos mandaron al momento de su registro. Seguimos recibiendo más temas, horarios, si tienen también la preferencia que esto sea por la tarde, por la mañana, dependemos siempre del experto, de la experta, pero también podemos hacer unos acordados, obviamente, para que la audiencia pueda sacarles mucho más provecho. La grabación de este video también en su momento se va a subir a nuestras redes para que puedan verla. Para los que preguntaban sobre una constancia de participación, se les va a compartir una después de los 5 primeros webinars para que también tenga un sentido y un reconocimiento para que participen con esto. Y bueno, finalmente, déjenme ver aquí, porque no quisiera aquí omitir si hubiera alguna otra pregunta o duda. Gracias, aquí ya nos están poniendo que puede ser por la noche, por la tarde, muy bien. Y pues bueno, sin más, yo nada más quiero dejarlos con el agradecimiento que les tenemos todos, que nos visiten, que entren a nuestras redes, que nos vean, que vean toda esa oferta que ya tenemos hecha, porque finalmente es un trabajo muy arduo que se ha hecho durante muchos años. Agradecerle de nuevo a Mulen Kemi, a Buehler y a Stern por estar presentes, por ayudarnos también a que estas ideas lleguen y pues bueno, vamos a estar juntos y vamos a estar haciendo muchas cosas más. Los vemos en el próximo webinar. Armando, otra vez muchas felicidades, muchas gracias por tu tiempo y no sé si nos quisieras dar algún mensaje para cerrar, amigo. El foro es tuyo. Pues que no le tengan miedo a los cereales. Hay mucho, y lo platicábamos, ¿no? Cuando estábamos en pláticas para esta exposición. Hay muchos mitos allá afuera. Sí, hay muchas cosas que no son ciertas. Y a veces con un poquito de investigación y ganas de enterarse de las cosas se pueden desmentir, pero a veces no es tan sencillo, ¿no? Y para ese tipo de situaciones, pues es la actividad del Instituto Latinoamericano de Cereales, ¿no? Poder despejar esas dudas, poder hacer accesible toda esta información, obviamente a nivel de las clases que yo doy en la UNAM nos metemos mucho más a la carnita de todos estos procesos y a nivel químico y físico de qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, la idea es que cuando ustedes encuentren un profesional de alimentos y les esté hablando de cereales, nosotros como profesores y profesionales de alimentos estamos tratando de formar este recurso humano que efectivamente aplique todos estos conceptos para la elaboración de productos que solucionen problemáticas o cubran necesidades de todos ustedes, ¿no? Y estamos abiertos, estamos abiertos, ¿no? En las actividades yo los saco a campo a mis alumnos a que pregunte qué está pasando allá afuera, qué les gusta o no les gusta a la gente allá afuera, ¿no? Nada más para cerrar, yo hace 30 años propuse, imagínense, hace 30 años, propuse hacer un yogur con espinaca, nadie le gustó y nadie lo quería, ¿no? No estaba el momento para que un producto así saliera al mercado. ¿Quién sabe ahorita? ¿No? Así es. ¿Quién sabe ahorita? Sí. Entonces, les agradezco mucho el tiempo que dedicaron a esta plática y yo con mucho gusto me involucro en este tipo de actividades, ¿no? Pues otra vez muchas gracias, pasen muy buen día, nos estamos viendo pronto y síganos otra vez en nuestras redes www.ilcereales.lat, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en LinkedIn. Muchísimas gracias, pasen muy buen día a todos. Hasta luego.